este vídeo vamos a hablar de las impresoras 3D, concretamente de la impresora Mega del fabricante Anycubic. Veremos qué es una impresora 3D y cómo funciona, el hardware, componentes como motores, hotend, cama caliente, pantalla, la placa base, qué microcontrolador tiene, driver, MOSFET. Hablaremos también del firmware, Marlin, versiones de firmware disponibles, comandos G-code. Nos conectaremos a la consola mediante Pronterface. Ejecutaremos comandos G-code. Veremos también qué es el laminador y por qué lo necesitamos, los ficheros STL y los ficheros G-code. Y por último veremos la impresión a través de SD y a través de USB. ¿Qué es una impresora? Podríamos definirla como una máquina capaz de crear piezas 3D a partir de un diseño hecho por ordenador. Mucha gente piensa que una impresora 3D debe ser algo muy parecido a una impresora de papel. La conectas a un ordenador, le das a imprimir y te hace la pieza en 3D. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad. La impresión 3D requiere un aprendizaje que iremos adquiriendo con el tiempo. Cada impresora, material y tipo de pieza a imprimir necesitará una serie de parametrizaciones en el programa que utilicemos para imprimir. Muchos de estos conocimientos los podremos adquirir en Internet, en grupos de Telegram y otros a base de experiencia mediante prueba y error. Volviendo sobre la pregunta inicial, personalmente pienso que una impresora 3D está más cerca de un robot que de un equipo ofimático como pueda ser una impresora de papel. La impresora Anycubic la podemos definir en función de su tecnología de impresión como FFF o FDM, que es el acrónimo inglés de Fused Filament Fabrication, o en castellano fabricación con filamento fundido, desarrollado por RepRap en 2004 bajo licencia GNU. RepRap cogió la idea de la tecnología FDM, modelado por deposición fundida. Ambas tecnologías utilizan filamentos en las que un cabezal calienta el material termoplástico y lo extruye capa a capa sobre una plataforma de construcción, también conocida como cama. Los filamentos más comunes que se utilizan en este proceso son PLA, PETG y ABS, aunque también se pueden utilizar otros termoplásticos más complejos o técnicos como ASA y nylon. Atendiendo al tipo de impresora, podemos definirla como cartesiana. Reciben este nombre debido al sistema que utilizan de coordenadas dimensionales, el cartesiano. Consiste en tres ejes ortogonales, el eje X, Y y Z, y el movimiento de cada eje es controlado por un motor, excepto el eje Z, que utiliza dos motores. El motor del eje X mueve el cabezal de izquierda a derecha y viceversa. A este cabezal se le conoce como carro X. El eje Y se encarga de mover la cama de adelante a atrás y de atrás a adelante. Por último, los dos motores del eje Z desplazan verticalmente el carro X. Hay dos motores porque el carro X tiene una guía vertical en el lado derecho y otro en el lado izquierdo, dentro del marco de la impresora, asegurando así que el carro X sube y baja paralelamente al plano horizontal de la cama. Entendemos como hardware la parte física de la impresora. Centrándonos en los componentes que controla la placa base de la Mega, empezaremos por los motores NEMA 17. Cuatro motores son para los ejes X, Y y Z, dos motores para mover este último eje. El quinto motor es para el extrusor, encargado de empujar o tirar del filamento. El hotend es un V5. Este componente es el encargado de fundir el filamento. El filamento entra por la parte superior, baja por el interior del disipador hasta la parte inferior, donde está el bloque. Una resistencia calienta el bloque y un termómetro o termistor mide a qué temperatura está dicho bloque. Así puede fundir el filamento a la temperatura deseada. La cama es una ultra base. En todas las megas excepto en acero, la cama es caliente y también cuenta con una resistencia para calentar la ultra base y un termistor que mide a qué temperatura está. Una cama caliente mejora la adhesión de la pieza a la cama mientras dura la impresión. La impresora cuenta con una pantalla táctil que por un lado permite al usuario controlar la impresora y por el otro lado muestra mensajes como temperaturas, estado de la impresión en curso, etc. El centro de control de la impresora Mega es la placa base Trigorilla, de 8 bits del fabricante Anycubic.
Tiene un microcontrolador Atmel de 8 bits, el Atmega 2560-16AU, de 86 pines que trabaja a una frecuencia de 16 MHz. Además del procesador, la placa Trigorilla cuenta con la electrónica necesaria para manejar todos los componentes que tiene la impresora. Esta placa, al fin y al cabo, es la suma de una placa Arduino Mega 2560 con una placa RAMS 1.4. Como podemos ver en este esquema eléctrico, todos los componentes electrónicos de la impresora van conectados a esta placa base. Como el microcontrolador no tiene suficiente potencia para mover los motores, estos de aquí, necesita unos módulos auxiliares llamados drivers, estos, que son los encargados de entregar la corriente necesaria a los motores para que estos se muevan. Algo parecido ocurre con los calentadores de la cama y del hot-end. El microcontrolador activa unos transistores MOSFET que entregan la corriente necesaria para que la cama y el hot-end se calienten. Estos. Además de estos componentes, podemos ver cómo todos los ventiladores de la impresora van conectados a esta placa, todos los finales de carrera de los tres ejes, la pantalla y los termistores o termómetros tanto de la cama caliente como del hot-end. Después de ver el hardware de la impresora, veamos qué es el firmware. Wikipedia lo define como un programa informático que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo. Es el software que tiene directa interacción con el hardware, siendo el encargado de controlarlo para ejecutar correctamente las instrucciones externas. En resumen, un firmware es el software que maneja físicamente al hardware. Actualmente, encontramos un firmware en todos los dispositivos que cuenten con un microcontrolador, como pueden ser televisores, reproductores de DVD, hasta las lavadoras. Un caso especial son las placas de nuestros ordenadores, que cuentan con un firmware especial llamado BIOS, cuyo propósito principal es preparar el entorno para cargar un sistema operativo en la memoria RAM y el disco duro. En el caso de las impresoras 3D, el lugar físico donde está grabado el firmware es la memoria de programa del microcontrolador de la placa base. Cada vez que encendemos la impresora, este programa, el firmware, empieza a ejecutarse automáticamente. Uno de los firmwares más utilizados en las impresoras 3D es Marlin, un firmware de código abierto independiente que se lanzó en GitHub el 12 de agosto del 2011. Marlin tiene licencia GPL v3 y es gratuita para todas las aplicaciones. Marlin se ejecuta en la placa principal de la impresora 3D, gestionando todas las actividades en tiempo real de la máquina. Coordina los calentadores, motores, sensores, LEDs, pantallas LCD, botones y todo lo que esté involucrado en el proceso de la impresión 3D. Marlin fue creado para ser un controlador de impresora sencillo, confiable y adaptable. Está muy extendido en la comunidad de la impresión 3D y es utilizado tanto en impresoras Open Hardware como comerciales como pueda ser Anycubic, Ultimaker o Prusa Research. Además de las impresoras 3D, Marlin también es capaz de manejar grabadores láser y CNC. Una de las claves de la popularidad de Marlin es que se ejecuta en microcontroladores Atmel AVR de 8 bits de bajo costo. A partir de Marlin 2 se ha agregado soporte para las placas de 32 bits. La plataforma de referencia para Marlin es un Arduino Mega 2560 con RAMS 1.4, es decir, una placa como la Trigorilla con la que cuenta la impresora Mega. Marlin tiene como objetivo adaptarse a tantas placas y configuraciones como sea posible, haciendo que sea configurable, personalizable, extensible y económico, tanto para el aficionado como los proveedores comerciales. Esta flexibilidad permite crear un Marlin muy pequeño para controlar una impresora con un hardware modesto o crear compilaciones de Marlin más complejas habilitando funciones según se vayan añadiendo componentes hardware al sistema. Versiones de firmware Marlin disponibles para Mega. Por un lado, tenemos el oficial de Anycubic, que podremos descargar desde su página web. En Support Software elegiremos la versión de Mega que tenemos, la M, la S o la X. Bajando aquí encontramos las versiones de firmware que son la 1.1.5 de Marlin. Viene dentro de un fichero zip y dentro del fichero zip nos encontraremos un .hex.
La ventaja del firmware oficial de Anycubic es que soporta todo el hardware y funciones que tiene la impresora. Desventajas: que hay funciones extras que hay disponibles en Marlin y que no están activadas en este firmware. Una alternativa al firmware oficial de Anycubic es usar el firmware creado por David Ramiro. Si nos vamos a Google y buscamos por David Ramiro Firmware, nos llevará a su página GitHub, donde podremos encontrar dos versiones de firmware, la 1.1.9 y la 2.0. Entrando en la 1.1.9, aquí tenemos dos alternativas: bajarnos el código fuente y compilarnos nosotros, o bajarnos uno de los firmwares precompilados que nos ofrece esta página. De los firmwares precompilados tenemos una versión para los drivers de serie de la impresora Mega, otro para los drivers TMC2208 y otro para los drivers TMC2208 con los conectores de los motores invertidos. Las ventajas que tiene este firmware es que tiene activadas una serie de funciones que no tiene el firmware de serie. Por ejemplo, cuenta con un sistema más eficiente del control de la temperatura a través de PID, que permite tener temperaturas más estables tanto de la cama como del hotend, muy útiles, por ejemplo, si vamos a imprimir ABS. En el firmware oficial, la tensión del ventilador de capa está limitada a 9 voltios. Este firmware quita esa limitación y entrega 12 voltios al ventilador de capa. Esto nos permitirá cambiar el ventilador de capa por otro más eficiente y que esté alimentado a 12 voltios en vez de a 9. También se activa el sistema de protección Thermal Runaway, reduciendo el riesgo de incendio por problemas con el termistor. No hay casos denunciados por esta razón, pero no está de más tenerlo. Como ya hemos comentado antes, también permite los drivers TMC2208 sin que tengamos que dar la vuelta a los conectores de los motores. Tiene un sistema de ajuste automático del PID, tanto de la cama como del hotend, a través de un menú especial que aparece en la opción de imprimir cuando insertamos una tarjeta SD. También tiene implementado un cambio de filamento, por ejemplo, para hacer un cambio de color mientras está imprimiendo. Cuenta también con un sistema de autonivelación manual de la cama de 25 puntos. Esto permite una nivelación mucho más fina de la cama que usando solamente las 4 ruedas que tienen las esquinas. Las desventajas o problemas conocidos es que perdemos la recuperación de la impresión en caso de fallo eléctrico. También hay problemas con los caracteres de los nombres de los ficheros de la tarjeta SSD, no soportando caracteres especiales como chinos, árabes, rusos, acentos. Si encuentra alguno de estos caracteres no soportados, veremos que el menú y la impresora se queda bloqueada, no quedando más remedio que reiniciarla. La solución es sencilla, simplemente es renombrar estos ficheros quitando los caracteres especiales que no soporta este firmware. Otro firmware para la Mega es el del alemán Oliver Koster, que podemos encontrar en su página web de GitHub. Este firmware, basado en Marlin 2.0, es compatible para las Megas M, S o X y soporta tanto las pantallas antiguas de Anycubic como las nuevas. Las características de este firmware son las siguientes: tiene un asistente para la nivelación de los 4 puntos, tiene una nivelación por malla de la cama con soporte de Belle Touch, tiene soporte para todas las pantallas táctiles de Anycubic, el ventilador de capa funciona al 100% en vez de al 70% como el firmware original, soporta la pausa para el cambio de filamento, se puede desactivar el runout del sensor temporalmente a través del menú, reconoce un volumen de impresión de 225 x 220 x 210, baja la velocidad automáticamente si el flujo de datos no es suficientemente rápido, un ajuste automático del PID tanto para la cama como para el hotend y una optimización para los drivers TMC. Cuenta además con unas versiones precompiladas que podremos descargar desde aquí. Hay un montón de versiones. Por supuesto, también tenemos acceso al código fuente, que nos permitirá modificar algunos parámetros y compilarnos nuestra propia versión. Es un firmware alternativo muy a tener en cuenta. Por supuesto, también podemos bajarnos el código fuente original de Marlin y configurarlo para nuestra impresora. Sin embargo, es bastante más laborioso que si partimos del código fuente ya modificado para nuestra impresora, como el de David Ramiro. Hemos definido el firmware como el software que controla directamente el hardware. Efectivamente, él se encarga de que podamos interactuar directamente con la impresora a través de la pantalla táctil
y realizar operaciones sencillas como mover los ejes, cargar filamento, calentar el hotend y extruir plástico. Sin embargo, con esto no podemos imprimir una pieza, y es por eso que el firmware utiliza un lenguaje que se llama G-code. ¿Y qué es G-code? Pues es un lenguaje de instrucciones sencillas que tienen los firmwares desarrollados por RepRap. Recordemos que el firmware de Marlin fue desarrollado por RepRap. El lenguaje G-code nació para controlar las máquinas de control numérico que estaban conectadas a un ordenador. Estas máquinas son las famosas CNCs. El lenguaje G-code describe el movimiento de las diferentes operaciones que la máquina debe de realizar para la fabricación de un objeto. Son comandos sencillos que realizan solo una acción. Cada orden G-code está formado por una letra seguida de un número. Aunque el repertorio de comandos G-code de RepRap es muy amplio, Marlin utiliza un subconjunto de 150 instrucciones que permite controlar el hardware de la impresora e imprimir cualquier pieza. En la página de Marlin podemos encontrar una descripción de cada uno de estos 150 comandos. Por ejemplo, el comando G28 podemos especificar de qué eje queremos hacer home o incluso poner los tres. Hay comandos para mover los motores, para calentar el extrusor, para que extruya una cierta cantidad de filamento, que lea la tarjeta SD o que liste su contenido. Como veis, el repertorio es muy amplio y podremos ejecutar todos estos comandos G-code en la consola de la impresora. La consola de la impresora es simplemente un terminal que acepta comandos G-code y nos devuelve el resultado de los mismos. Podremos acceder a la consola conectando el ordenador a la impresora mediante un cable USB y utilizando un programa de terminal como puede ser PuTTY o algo con una interfaz más amistosa como es Pronterface. Aunque la conexión entre el ordenador y la impresora es mediante un cable USB, realmente la impresora ofrece un puerto serie. En Windows, los puertos serie son nombrados con la palabra COM seguido de un número. Lo primero que tenemos que averiguar es en qué puerto COM ve el ordenador a nuestra impresora. Repito, esto en Windows. En iOS y en Linux sigue otra nomenclatura distinta. En Windows abrimos el administrador de dispositivos pulsando la tecla Windows y escribiendo Administrador de dispositivos o Device Manager. Veremos una lista con todos los dispositivos conectados a nuestro ordenador. Lo siguiente que debemos hacer es encender nuestra impresora y conectarla a través de un cable USB a nuestro ordenador. Veremos cómo en el administrador de dispositivos la lista se ha actualizado y en la sección de puertos COM y LPT aparece el puerto donde se ha conectado la impresora. En mi caso es el COM3 y es el que debo configurar en PuTTY o en Pronterface para conectarme a la consola de la impresora. Vamos a bajarnos el programa PuTTY para Windows. En Google buscaremos PuTTY y pincharemos en el primer enlace que nos ofrece. PuTTY es un programa de terminal que nos permite conectarnos por SSH, Telnet o por el puerto serie, como es el caso de nuestra impresora. Nos lo bajaremos de aquí y podremos descargarnos una versión con instalador o una versión portable, ya sea de 32 como de 64 bits. En mi caso utilizaré una versión portable. La bajaremos y la ejecutaremos. Una vez abierto PuTTY, lo primero que tenemos que hacer es configurarlo. Seleccionaremos el tipo de conexión, Serial. En el panel de la izquierda, en las opciones de Serial, elegiremos el puerto. En mi caso el COM3. La velocidad de conexión siempre es 250.000 baudios. Aquí quiero hacer un inciso, porque es la velocidad que está configurada en el firmware de la impresora. No es algo que nosotros podamos decidir. Si aquí ponemos otra velocidad que no sea 250.000, el programa de la consola que estemos utilizando, ya sea PuTTY, Pronterface o el que sea, no podrá comunicarse con la impresora, y en la consola nos saldrán caracteres ilegibles. Esto lo dejaremos como está, 8.1. Paridad ninguna y el flujo de control ninguno. Nos vamos a las opciones de terminal y elegiremos estas dos. Y en Local Echo elegiremos Force On. Y antes de darle OK,
Lo que vamos a hacer es grabarlo para no tener que configurar todas estas opciones cada vez que queramos conectarnos a la consola de la impresora. Así que le damos un nombre como por ejemplo Mega, le damos a Save y a continuación le damos a Open. Escucharemos cómo la impresora se reinicia y seguidamente aparece en la salida de la consola el volcado de bienvenida que nos da Marlin al conectarnos a la consola. Es importante resaltar que cada vez que nos conectemos a la consola serie de la impresora, esta se reiniciará. Si la impresora estuviese imprimiendo algo, la impresión se cancelará y no podremos restaurarla. Otro detalle importante es que la consola solo acepta una conexión. Si ya estamos conectados, por ejemplo, con PuTTY, no podremos abrir otra sesión con otro PuTTY o con ProInterface al puerto serie hasta que no cerremos la conexión actual. Lo primero que vamos a ver es la versión de firmware que tenemos en la impresora. Mucha gente cree que podemos ver la versión del firmware a través del menú de la pantalla de la impresora, en Tools, More, Info. Pero esa versión de firmware que aparece ahí es la versión del firmware de la pantalla, no de Marlin. Para ver la versión del firmware nos vamos a la página de Marlin de G-Codes y vemos que el comando M115 nos mostrará la versión de Marlin que tenemos. Solo tenemos que escribir el comando M115 en la consola y nos dirá que tenemos la versión 1.1.0 RC8. Esta impresora la compré de segunda mano y su anterior dueño le cambió la placa Trigorilla y el firmware, así que es posible que no coincida con el que traía de fábrica. Como se puede ver, la interfaz de PuTTY es muy espartana, y realmente un terminal de consola es esto, una pantalla donde enviamos comandos de texto plano a la impresora y esta nos contesta con el resultado también en texto plano. Otros programas como ProInterface son más vistosos, con gráficos, botones y en una de las ventanas está la consola. Con PuTTY nos centraremos única y exclusivamente en la consola, ya que es lo único que tiene. En la página de Marlin buscamos más comandos que podemos enviar a la impresora. El comando M140 sirve para calentar la cama. Nos vamos a los ejemplos y vemos que es el comando M140 S y la temperatura. Nos vamos a la consola y calentamos la cama a 50 grados. M140 S50. Vemos como efectivamente en la pantalla de nuestra impresora está empezando a calentar la cama hasta que llega a los 50 grados. Vamos a decirle que no, que la vamos a poner a 0. Es decir, apagarla. Ahí está. Según hemos definido la impresora, es una máquina que solo ejecuta comandos G-code. Así que ahora viene el siguiente paso. ¿Cómo podemos imprimir un objeto material a partir de un fichero que contenga el diseño 3D de dicho objeto? El formato más generalizado de diseño 3D utilizado en el mundo de la impresión son los ficheros STL. Estos son ficheros binarios que contienen la geometría del objeto, excluyendo información como la textura o el color. Podemos descargarlos de internet, de páginas como Thingiverse o Cool3D, o bien diseñar nuestras propias piezas en programas de diseño CAD como Inventor, Fusion 360 o FreeCAD, y así grabar nuestros diseños en un fichero STL. El problema es que nuestra impresora no entiende de ficheros STL, solo sabe ejecutar comandos G-code, así que tenemos que transformar los ficheros STL a ficheros con comandos G-code, y eso lo hacemos con unos programas llamados slicer o laminadores, como Cura, Simplify 3D o Prusa Slicer, entre otros. Vamos a ver un laminador como por ejemplo Cura. La primera vez que abrimos Cura tendremos que definir cómo es la impresora que tenemos. Podremos escogerla de una lista de impresoras predefinidas que ya tiene o bien definirla nosotros. Vamos a agregar una nueva impresora. Aquí vienen unas predefinidas. Si no estuviese la nuestra podríamos elegir una custom y definirla, pero vamos a ver aquí en la Anycubic, escogemos la nuestra, la Anycubic y 3 MB. Le damos a agregar y aquí la tenemos. En mi caso ya tenía otras definidas
Así que esta la voy a borrar en administrar impresoras. Esta, que es la que acabo de añadir, la voy a eliminar. Aquí. Sí. Bueno, vamos a ver qué podemos definir dentro de la impresora. Le damos a ajustes de máquina. Definimos el tamaño del eje X, del eje Y y del eje Z, es decir, el volumen de impresión. El tipo de cama que tenemos, rectangular. El origen está en el centro, no, nosotros lo tenemos en una esquina inferior izquierda. Tiene cama caliente, correcto. Y aquí el tipo de G-code que usamos, pues Marlin. El script inicial o de inicio son los comandos G-code que queremos que la impresora ejecute antes de imprimir la pieza. Por defecto tiene unos, yo he añadido algunos más y este es mi script inicial. Y cuando termine de imprimir la pieza, quiero que ejecute estos comandos G-code. Entre medias de este script de inicio y de fin estarán los G-codes de la pieza que vamos a imprimir. Para poder identificarlos en el G-code que nos va a generar Cura, vamos a marcarlos como fin del script de inicio y aquí pondremos al revés. Inicio del script final. Bien. Estos son los datos del extrusor. Boquilla de 0,4, filamento de 1,75. Bien. Cerrar. Vamos a cargar un fichero STL en el laminador. Por ejemplo, esta. Esta pieza, si pinchamos sobre ella, nos dice que tiene una altura de 6 milímetros en el eje Z, 95 milímetros en el eje Y, es decir, aquí, en el verde, y en el rojo, que es el X, tiene 105 milímetros. El laminador lo que hace es mezclar la información del fichero STL, es decir, de la forma geométrica que tiene la figura que hemos cargado, con una serie de parámetros de cómo queremos nosotros imprimir esta pieza. Por ejemplo, podemos definir la altura de cada capa que la impresora va a depositar en la base de la cama y hacia arriba hasta terminar esta pieza. Podremos definir también el relleno que va a tener. Podemos hacerla maciza o en este caso le decimos que solamente el 10%. De esta manera ahorraremos filamento. Podemos escoger la velocidad a la que se va a imprimir. Si queremos que use ventilación de capa. En fin, un montón de parámetros que podremos modificar aquí y que irán en función de la pieza que vayamos a imprimir. Con unas piezas nos interesará utilizar unos parámetros y con otros. Así que esto lo tendremos que variar en función de lo que vayamos a imprimir. Una vez que ya tenemos modificado todos los parámetros de impresión, le damos a segmentar. Lo que hace el laminador es preparar esta pieza y ver qué comandos G-code tiene que ejecutar la impresora para poder imprimirla. Nos dice que la estimación aproximada va a ser de unas 3 horas y 27 minutos para imprimirla, que va a gastar 38 gramos de plástico y que van a ser unos 12,71 metros de filamento. Si nos vamos a la vista previa, podemos ver cómo la impresora va a imprimir esta pieza capa a capa. Si nos acercamos, podemos ver cuántas capas va a poner una encima de otra. En total, bueno, aquí lo tenemos, son 21. Esto realmente es una especie de impresora virtual. Nosotros podemos ir viendo qué va a poner en cada capa y lo que hace en cada capa. Es más, podemos darle al play y ver cómo la impresora realizaría esta pieza. Esta sería la primera capa. Bien, vamos a decirle que nos guarde el archivo con los comandos G-code para imprimir esta pieza. Y lo abrimos. Y aquí tenemos el fichero con todos los comandos G-code que tiene que hacer la impresora. Los que comienzan con punto y coma son comentarios, no son comandos G-code.
Podremos reconocer comandos como por ejemplo el M140 que lo hemos visto antes, que es para calentar la cama, en este caso a 65 grados. Este bloque de aquí es el script inicial que hemos visto antes en la configuración de la impresora. Hemos puesto este comentario para identificarlo. Fin del script de inicio. Esto es, a partir de aquí y hasta el script de finalización o script de final, es el G-code propio de la pieza que hemos puesto. Vámonos al final del todo y vamos a buscar el script de finalización. Aquí está. Este trozo, desde aquí hasta aquí, es el script de finalización. Y desde aquí hasta arriba, hasta el script este que hemos visto antes de fin de inicio, es la pieza. Todos los comandos G-code que tiene que hacer la impresora para ir capa a capa imprimiendo nuestra pieza. Otra cosa que podemos buscar, por ejemplo, son las capas. Buscamos Layer y aquí vemos número de capas 22. En el laminador hemos visto 21, pero es que la primera capa es la 0, que es esta. Si buscamos esto, Layer 2 puntos, la capa 1, la 2, la 3 y así hasta llegar a las 21 capas. Bien, ¿y ahora qué hacemos con ese fichero? Pues podemos hacer dos cosas. O bien guardar ese fichero G-code que hemos visto en una tarjeta SD y ponerlo en la impresora en el lector de SD que tiene e imprimir desde ahí. Y otra es que Cura imprima directamente la pieza a la impresora. Esto lo haríamos conectando al ordenador a la impresora a través del cable USB y Cura iría enviando cada comando G-code a la impresora hasta que termine de imprimir la pieza. Ventajas e inconvenientes de cada una de estas dos maneras. La ventaja de la tarjeta SD es que no tenemos que tener el ordenador conectado. Directamente le decimos a la impresora a través del menú que queremos imprimir el fichero que sea de la tarjeta SD y se pondría a imprimir y nos olvidamos hasta que termine. ¿Inconvenientes que tiene la tarjeta SD? Pues que tendremos que estar primero grabando en el ordenador la tarjeta SD, sacándola, yendo a la impresora, metiendo la tarjeta SD e imprimir. ¿Ventajas que tiene imprimirlo con el ordenador? Pues que no tenemos que estar con la tarjeta SD, directamente laminamos y le decimos a Cura que imprima e imprime. Problema, que si hay algún problema de comunicación durante el tiempo que dura la impresión, en este caso 3 horas 27, el ordenador siberna, se va la luz o lo que sea, la impresión se detendría y habríamos arruinado la impresión. Y estas serían las dos maneras que tendremos de imprimir. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Se ha hecho más largo de lo que había pensado inicialmente, un poco espeso en algunas partes, pero espero que sirva para tener una visión global de cómo es la impresora Mega, su firmware Marlin y cómo podemos imprimir usando solo comandos G-code. Un saludo y hasta la próxima.